Hola, soy Jorge Bustos, consultor de Danisoft, y voy a hacer una sesión sobre SPAs, que es una variante de la sesión que hicimos el mes pasado en las instalaciones de Microsoft en Madrid. Lo primero es entender qué es una SPA y para entenderlo podemos pensar en Gmail, que es el ejemplo más clásico de SPA. Básicamente una SPA es una aplicación que funciona como una única página web. Dicho de otra manera, entramos a la URL donde se encuentra esta aplicación, en este caso Gmail, con lo cual se nos descarga a nuestro navegador un código JavaScript que va a ser el responsable de realizar todas las interacciones con el usuario y de ir renovando la interfaz y cuando es necesario comunicarse con el servidor. Dicho de otra manera o para un ejemplo más concreto, podemos decir que cuando redactamos un mensaje le estamos dando al botón de nuevo mensaje dentro de nuestra aplicación Gmail en este caso. Esto va a hacer que en la interfaz se renueve apareciendo, en este caso, un editor que nos va a permitir redactar nuestro mensaje. Todo esto está ocurriendo en nuestro navegador sin interacción de ningún tipo con el servidor y cuando nosotros terminamos de redactar el mensaje o cuando Gmail decide guardar un borrador, en ese momento se comunica con el servidor utilizando Ajax, enviando la cantidad mínima necesaria de información para realizar esta interacción con el servidor. Entonces, lo que conseguimos es que el navegador se comporte como una aplicación de escritorio prácticamente, como una aplicación tradicional que, como comentaremos, pues tiene bastantes ventajas respecto a las aplicaciones web tradicionales, es decir, a las que no son SPAs. Cuando disponemos de una aplicación tradicional y la queremos migrar y convertir en SPA, el hacer la migración de una vez pues puede ser un trabajo muy grande y puede no tener sentido en la mayoría de los casos. Entonces tenemos un concepto al que llamamos mini SPA, que simplemente son SPAs dentro de otra aplicación. Dicho de otra manera, si tenemos, por ejemplo, una aplicación de CRM, pues tendremos una parte de la aplicación que nos permite dar de alta un usuario y todos los datos relativos a este usuario. Normalmente esto en la aplicación web tradicional va a suponer interacciones con el servidor web de tomar formularios, rellenarlos, enviarlos al servidor y demás. En el momento en que nosotros queramos migrar esta área de la aplicación, lo que haremos será definir una URL donde vamos a hacer toda la parte de mantenimiento de clientes y lo que haremos será una pequeña aplicación realizada con JavaScript, como explicaré luego, que se va a encargar de hacer todas las interacciones necesarias con el usuario para recoger toda la información relativa a los clientes y una vez que la información ya está corregida, depurada y demás, pues se comunicará a través de Ajax con el servidor para guardar esta información, validarla o realizar cualquier otro tipo de operación similar. Básicamente la idea es que dentro de nuestra gran aplicación de CRM vamos a poder ir migrando cada una de las áreas, exponiendo una pequeña SPA para cada una de ellas y así no tenemos que hacer toda la migración a la vez. Incluso podríamos hablar de la posibilidad de utilizar tecnologías propias de las SPAs dentro de nuestra aplicación, aunque nuestra aplicación siga siendo una aplicación web tradicional. Bueno, ahora que sabemos lo que son las SPAs, vamos a explicar por qué tiene interés implementar una SPA. Bueno, una de las primeras cosas que permiten las tecnologías web modernas es realizar diseños que funcionan perfectamente en muchos dispositivos diferentes. Para esto se utiliza el Responsive Web Design, es decir, los diseños adaptativos que lo que van a hacer es mostrar una interfaz diferente dependiendo de si estamos en una pequeña pantalla, como puede ser la de un smartphone, en una pantalla mediana, como podría ser la de una tablet, o en una pantalla grande, como la de un portátil o un ordenador de escritorio. Utilizando HTML5, este tipo de aplicación prácticamente va a poder funcionar en cualquier tipo de dispositivo y entonces una única aplicación implementada una sola vez va a poderse utilizar desde muchos dispositivos diferentes, con la gran ventaja que esto supone.
Otra cosa muy interesante de las SPAs respecto o en comparación con las aplicaciones web tradicionales es que la experiencia de usuario es mucho más fluida. ¿Por qué es esto así? Bueno, simplemente o de la manera más rápida se puede decir que cada vez que hay que renovar la interfaz en una aplicación web tradicional, esto supone ir al servidor y recuperar desde él lo que sería el nuevo HTML que queremos mostrar en nuestro navegador. Y este es un proceso lento, un proceso de ida y vuelta al servidor, que si además es una interfaz que tiene muchos elementos y es muy compleja, pues estaría sucediendo continuamente, con lo cual la aplicación va lenta. En cambio, cuando trabajamos en una SPA, el propio JavaScript que se está ejecutando en el navegador va a ser el encargado de ir renovando la interfaz y de hacer las iteraciones con el usuario. Con lo cual la experiencia de este va a ser mucho más fluida, va a ir todo mucho más rápido y va a ser mucho más agradable de utilizar. Con lo cual mejoramos grandemente la experiencia de usuario. Y otra cosa muy interesante de lo que sería la comparación entre una SPA y una aplicación web tradicional es que va a haber un número mucho más reducido de idas y vueltas al servidor y en cada una de ellas la información transmitida va a ser mínima. En el ejemplo que ponía antes de Gmail, en vez de estar continuamente descargando páginas con el mensaje que estamos redactando y demás, el redactar el mensaje va a suceder directamente dentro del navegador. Y cuando terminemos de redactar será cuando enviemos el mensaje y la única información que irá hacia el servidor será prácticamente el mensaje que acabamos de redactar. Y la respuesta del servidor será una confirmación de que este mensaje se ha enviado. De esta manera, por ejemplo, si estamos en una conexión de baja calidad, si estamos trabajando desde nuestro smartphone o redactando un mensaje desde nuestro smartphone, incluso si la conexión es pobre, si no cogemos una conexión 3G o una 4G, incluso sobre una conexión más lenta, al ser mucho menor la información que vamos a intercambiar con el servidor, la aplicación va a ir bastante rápida. Y por otro lado, también al reducir el tráfico vamos a reducir costes. Con lo cual, la implementación de una SPA es una opción muy, muy interesante. ¿Qué características tienen las SPAs? O dicho de otra manera, ¿qué diferencia hay o qué retos tengo que solventar cuando realizo una SPA en comparación con una aplicación web tradicional? Bueno, en primer lugar, la cuestión de la navegación y el historial. En una aplicación web tradicional, el cambio de las URLs es el que va a provocar la navegación y estas URLs cambiantes quedan reflejadas dentro del historial del navegador, de manera que yo puedo ir volviendo hacia páginas anteriores, dando hacia atrás en el navegador o visitando el historial y haciendo clic sobre una URL antigua, de tal manera que voy a volver al lugar donde estaba. En el caso de las SPAs, como he comentado, hay una única URL que se descarga desde el servidor y esta URL lo que hace es traer una aplicación al navegador y esta aplicación nos tiene que dar la sensación de navegación que nos está produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer algo para que la URL del navegador pueda cambiar, pero sin descargar nada desde el servidor y sin embargo que la interfaz se vaya actualizando. Esto, como veremos más adelante, se va a conseguir con los enrutadores, que es uno de los elementos o de las piezas que necesitamos para implementar una SPA. Es decir, tenemos que buscar alguna manera de cambiar la URL sin que se vaya al servidor a descargar una nueva página y que sea el propio código del navegador el que detecte este cambio de URL y actualice la interfaz. Bueno, el truco es utilizar una almohadilla en la URL y todo lo que aparece detrás de la almohadilla será interpretado en el lado del cliente y solo lo que está hacia la izquierda de la almohadilla es lo que se mandaría al servidor y si esta parte que está a la izquierda de la almohadilla no cambia, pues no se va a hacer ninguna petición al servidor. La almohadilla originalmente se utilizaba para apuntar a elementos dentro de la página. Bueno, y actualmente también se puede hacer, por supuesto. Si yo tengo una página larga con textos, puedo poner elementos A o puedo tener IDs dentro de elementos de la página y utilizando esta almohadilla lo que consigo es
navegar dentro de la página sin salir de ella. Pues en una SPA utilizamos el truco de la almohadilla, pero en vez de apuntar a elementos que hay dentro de mi página, lo que va a suceder es que el JavaScript detecta los cambios que están sucediendo detrás de esta almohadilla y lo que hace es ir modificando la interfaz o ir ejecutando distinta funcionalidad de mi aplicación según va cambiando esta almohadilla. En el ejemplo más adelante, pues mostraré cómo funciona exactamente esto. Otro de los retos que está muy relacionado con esto que acabo de contar son los enlaces profundos. En una aplicación web tradicional, una URL concreta, en una aplicación o en un sitio tradicional, una URL determinada nos va a llevar a una página concreta de ese sitio. Si es un sitio web, pues podría llevarnos quizás a la página de descripción de un artículo, si es un sitio de e-commerce, o puede llevarnos a la página de gestión de clientes dentro de nuestro CRM. O sea, distintas URLs nos llevan a distintas partes de la aplicación. De tal manera que si yo quiero enviar a alguien la URL de un producto que estoy visualizando en un sitio de e-commerce, pues copio esta URL, la envío por correo electrónico y cuando el usuario la abre, esta URL lo que va a hacer es navegar a una página concreta del sitio donde se le está mostrando los detalles de este artículo. En cambio, en una SPA lo único que tengo es una aplicación y esta aplicación JavaScript lo que tendrá que hacer es, de alguna manera, permitirme ir a la posición o el estado en el que estaba la página en un momento determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con el truquito de la almohadilla que explicaba, por ejemplo, Google Maps se puede entender muy bien lo que hace. Yo entro al mapa de Google Maps, localizo una ubicación dentro del mapa y quiero enviar esta URL a otra persona para que vea el mismo mapa. Realmente yo copio esta URL, la envío por correo y lo que sucede cuando la otra persona teclea o pega esta URL en su navegador es que se carga la aplicación de Google Maps y por el contenido que hay en la URL, lo que va a hacer Google Maps es determinar en qué coordenadas estaba situado el mapa y qué localización había marcada dentro de él, con lo cual va a ser capaz de ir a ese estado en el que estaba Google Maps cuando se capturó esta URL. Y este tipo de enlace que podemos capturar en una aplicación que nos devuelve al estado en el que estábamos es lo que se conocen como enlaces profundos o como deep linking en inglés. Otra cosa interesante que es una característica de la SPA, no es necesaria pero es muy útil, es la posibilidad de utilizar el almacenamiento de HTML5 para guardar información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. Y esto lo que nos va a permitir es, si volvemos a ejecutar la aplicación desde el mismo navegador que lo hicimos la última vez, el evitar tener que ir al servidor a recuperar determinada información que ya tenemos ahí disponible. O sea, esto no es algo necesario de la SPA, pero es una ventaja bastante grande respecto a una aplicación web tradicional. Otra cosa, otro de los retos que hay que conseguir solventar o implementar cuando se realiza una SPA es la descarga de los recursos del estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongamos que nuestra SPA es un CRM y tenemos la URL que nos da acceso a la parte de gestión de clientes. Pues si yo cojo esta URL y la tecleo en mi navegador, lo que va a pasar es que se va a descargar el núcleo principal de la SPA dentro del navegador y este núcleo va a examinar la URL y en ese momento va a determinar que necesita los scripts que me permiten realizar la gestión del cliente y las plantillas que me permiten realizar la gestión del cliente, las va a descargar y va a ejecutar esa parte de la aplicación. Y a continuación, si el usuario navega hacia otra área de la SPA, pues se irán descargando los scripts y las plantillas necesarios para trabajar en esas otras áreas, en este caso del CRM que comentaba como ejemplo de una posible SPA. Y esto sería pues la última línea que comento en esta diapositiva, la descarga progresiva de otros recursos.
que luego comentaré cuál es la técnica posible para poder realizarlo. ¿Qué elementos o qué piezas necesito para construir una SPA, para vencer estos retos que comentaba en la diapositiva anterior? En primer lugar, necesito un enrutador. El enrutador es el sistema que me va a permitir gestionar la navegación y el historial. Es decir, lo que comentaba de ir modificando las URLs según voy haciendo cosas distintas en mi aplicación, y lo que va a permitir que para una URL determinada mi interfaz cambie y se refiera a la funcionalidad que representa o la funcionalidad hacia la que apunta esa URL. Luego comentaré más detenidamente cómo funciona esto de los enrutadores. Otras piezas necesarias para las SPAs son las plantillas o vistas. Bueno, aquí tendríamos dos posibilidades. La posibilidad, que no es nada óptima, que sería que que todo el HTML de la aplicación se descargue de una vez, o la posibilidad de que las distintas plantillas necesarias para mostrar cada una de las áreas de nuestra aplicación se vayan descargando gradualmente, igual que comentaba en la diapositiva anterior con los scripts. Otro elemento son los modelos. Ahora se entenderá un poquito mejor a qué me refería con plantillas. Especialmente si habéis trabajado con MVC. En MVC hay dos conceptos. Un concepto es la vista, que es una plantilla HTML, básicamente, en la que he intercalado determinado código para permitirnos actualizar la interfaz a través de código. Y este código se va a referir a modelo. Quien haya trabajado en MVC sabe que definimos una clase con los elementos necesarios para mostrar, por ejemplo, la información de un cliente, y este modelo de cliente se va a combinar o se va a entrelazar con una plantilla que me permite visualizar clientes, de tal manera que yo estoy combinando código, en este caso código JavaScript, con plantillas. Y una cosa muy interesante es que el navegador, como es interactivo, no es algo muerto que vaya a mostrar simplemente la mezcla del modelo con la plantilla que le hemos aplicado para visualizarlo, sino que vamos a poder utilizar tecnologías MVVM, como voy a mostrar luego con Knockout, que nos van a permitir definir modelos que tienen un doble enlace con las plantillas, o un enlace de doble sentido. ¿Qué quiero decir con enlace de doble sentido? Pues que un cambio sobre nuestro modelo, es decir, un cambio sobre las propiedades de nuestro objeto JavaScript, va a provocar que la interfaz se actualice, que lo que está viendo el usuario cambie. Y viceversa, si el usuario interactúa con la interfaz, estos cambios se van a reflejar directamente en el objeto de JavaScript. Esto sería el concepto MVVM, que luego, cuando comente cómo funciona Knockout, se verá mucho más claro. Otra de las piezas necesarias para las SPAs, como comentaba en el ejemplo de Gmail, cuando yo redacto un mensaje, este mensaje lo voy a enviar, y en ese momento lo que estoy haciendo es comunicarme con el servidor y decirle: estoy intentando enviar este mensaje. Y el servidor recibirá el mensaje, lo enviará y me dará la confirmación de que el mensaje ha sido enviado. Este tipo de interacción se realiza con servicios, que los servicios son simplemente funcionalidades de servidor expuestas a través de HTTP, a través de servicios web, básicamente. En el caso de ASP.NET utilizaremos habitualmente Web API, o si son servicios de datos podríamos utilizar OData. Y lógicamente la comunicación entre nuestro servidor y nuestro cliente, nuestro navegador, se va a realizar utilizando Ajax. Podríamos utilizar, por ejemplo, el Ajax de jQuery. Y otra pieza que es fundamental para una cosa que he ido comentando, que es la descarga gradual de los distintos recursos que necesita mi aplicación, es decir, la descarga de plantillas y la descarga de scripts, es un gestor de módulos. Particularmente, podríamos trabajar con módulos AMD
Y una de las librerías más populares para trabajar con ellos es la librería Require, que también explicaré luego un poquito más detenidamente en qué consiste y qué es lo que nos permite hacer. Pero básicamente la idea fundamental es poder descargar scripts y plantillas según las vayamos necesitando. Tenemos dos estilos o dos posibilidades para implementar aplicaciones SPA. Una de ellas es utilizar frameworks completos que incluyen todas estas piezas que comentaba en la diapositiva anterior. Y aquí los ejemplos más conocidos serían Angular, Ember y Backbone. Realmente, pues cualquiera de estos frameworks tiene todas las funcionalidades que comentaba, de descarga de módulos según son necesarios, de gestión de rutas, de comunicación con servicios y todo este tipo de historias que comentaba que son necesarias para implementar una aplicación SPA. Y la otra posibilidad es trabajar con piezas individuales y construir, digamos, desde cero nuestra aplicación SPA. Un ejemplo sería, por ejemplo, trabajar con jQuery para la parte correspondiente a Ajax y comunicación con el servidor, trabajar con Knockout para la realización de la interfaz o con Handlebars, que es otro tipo de plantilla con la que podemos intercalar objetos JavaScript con HTML para generar visualizaciones. También podemos trabajar con Crossroads o Routy, por ejemplo, para el tema del enrutado y del historial. Podríamos trabajar con Breeze para implementar tanto la parte de cliente como de servidor para acceso a datos de modelos de Entity Framework que hay en nuestro servidor. Como digo, son dos estilos completamente diferentes. O tenemos ya todo hecho y cerrado, como decía, con Angular, con Ember o con Backbone, o bien lo hacemos a nuestro gusto, cogiendo los elementos que queramos. Lógicamente, los dos enfoques tienen ventajas e inconvenientes. Por empezar por uno de ellos, los inconvenientes o el inconveniente de los frameworks completos es que la curva de aprendizaje inicial puede ser muy grande, en el sentido de que necesitamos aprender el framework completo para poder realizar nuestra primera aplicación. En cambio, en este sentido, si utilizamos piezas individuales, podemos ir aprendiendo poco a poco tecnologías y incluso puede haber desarrolladores que solo conozcan alguna de las tecnologías y se dedican a implementar una parte determinada de la aplicación. Y poco a poco podemos ir aprendiendo todas las tecnologías y conociendo todo lo necesario. Podemos trabajar, por ejemplo, con jQuery y servicios Ajax inicialmente y más adelante podemos facilitarnos la vida una vez aprendido utilizando Breeze para el acceso a datos en vez de hacerlo de una manera más manual con Ajax y OData o con Ajax y un servicio web API en el servidor. Entonces, aquí vemos también algo muy interesante. La segunda solución va a ser muy flexible tanto en el momento de elegir como en el momento de evolucionar los elementos que estamos utilizando para realizar nuestra aplicación. Es decir, a lo mejor inicialmente no comprendo muy bien cómo funciona Knockout y el HTML lo hago prácticamente a mano o utilizando un sistema de plantillas más sencillo como Handlebars. Y utilizo jQuery para recuperar la información del navegador. Más adelante empiezo a entender cómo funciona Knockout y la siguiente parte de mi aplicación la empiezo a implementar ya utilizando la ventaja de un framework MVVM como es Knockout y así sucesivamente. En cambio, cuando trabajamos con frameworks completos, todo esto está bastante cerrado, aunque bueno, muchas veces tengo una cierta flexibilidad para algunas piezas poder ir manipulándolas. Lo mismo sucedería con los enrutadores, con cómo implemento servicios en el servidor, cómo hago los clientes en mi navegador. Entonces, básicamente, la recomendación sería para aplicaciones que van a tener una vida muy corta y son relativamente sencillas, utilizar el primer tipo de solución. Una vez que conozca, por ejemplo, Angular, el poner en marcha Angular, por ejemplo, con Web API en el otro extremo,
Una vez que lo he hecho por primera vez para la aplicación eh, típica, la aplicación normal que no tiene demasiada lógica de negocio ni tiene muchas cosas especiales, pues la voy a poder resolver muy rápidamente con este tipo de framework. En cambio, si tengo una aplicación más compleja, una aplicación que va a ser muy duradera en el tiempo y que va a tener mucho mantenimiento, me puede interesar mucho más la segunda opción, ya que puedo ir migrando, manipulando o mejorando cada una de las partes de la aplicación sin tener que cambiar el framework completo. Un ejemplo de este problema de el mantenimiento en una aplicación de Angular es el siguiente. Hasta ahora todo lo que he desarrollado en Angular está hecho sobre la versión 1 y durante muchísimo tiempo no ha evolucionado esta versión y todo lo que se ha hecho ha sido igual. Y ahora de repente están lanzando la versión 2 que no es compatible con la versión 1. De tal manera que si queremos empezar a desarrollar sobre Angular 2, necesitamos aprender otra vez una tecnología completa. Y lo que es peor, si tenemos una aplicación de Angular 1 y queremos migrarla a Angular 2, como no es compatible hacia atrás, la migración va a ser un trabajo enorme. En cambio, al trabajar con piezas separadas, como comentaba jQuery, Knockout, Handlebars, Crossroads, Breeze o este tipo de tecnologías, me va a permitir ir migrando y aprendiendo las tecnologías poco a poco. Entonces, desde mi punto de vista, como digo, aplicaciones largas y con mucho mantenimiento, mejor hacerlas con nuestras piezas. Y las aplicaciones que tienen menos complejidades y que tienen, por así decirlo, una esperanza de vida más corta, pues las podemos realizar con este otro tipo de frameworks. Hay una posibilidad para la realización de este tipo de aplicaciones que es la utilización de plantillas de Visual Studio. No me refiero a las plantillas HTML en este momento o a las vistas de MVVM o MVC, sino a plantillas de proyecto de Visual Studio. Podemos tener plantillas o paquetes Nugget que lo que van a hacer es simplificarme la vida para comenzar a realizar un proyecto de SPA. Y aquí tendré pues también los dos estilos. Es decir, puedo tener plantillas de Visual Studio que me permiten hacer una aplicación Angular con Web API, de tal manera que cuando yo utilice esta plantilla de proyecto se descarguen o se preparen todos los recursos necesarios para realizar la aplicación, o puedo tener lo mismo, pero con aplicaciones que están construidas a base de piezas individuales como Knockout, Breeze, enrutadores. Y un ejemplo de este tipo de plantilla sería la plantilla Durandal. Bueno, realmente Durandal está un poquito a medio camino entre las dos cosas. Es decir, es un framework completo, pero a su vez está constituido por pequeñas piezas, particularmente las que indico aquí, Knockout, Breeze y el enrutador. La ventaja de trabajar con plantillas es que no tenemos que preparar todo el esqueleto, toda la base de nuestra aplicación manualmente, sino que con utilizar una plantilla de Visual Studio vamos a tener todo resuelto de un plumazo. Ahora voy a comentar ejemplos de frameworks. Estos serían los frameworks completos que comentaba antes, de los más conocidos. Tenemos Angular, que prácticamente es el más conocido y el más utilizado actualmente, pero hay otros como Ember, Meteor, Backbone o Can.js, que es más minoritario, o Aurelia, que es bastante nuevo y bastante desconocido actualmente, pero es muy interesante. Aurelia es el más moderno de todos y es bastante cómodo de utilizar y bastante flexible en cuanto al intercambio o la utilización de piezas como plantillas o enrutadores u otro tipo de elementos que no tienen por qué ser exactamente los de Aurelia, aunque en cierta manera Angular también permite esto, pero con menor flexibilidad. Otra característica de Aurelia es que utiliza la última versión de JavaScript.
Esto también pues, es bastante ventajoso. Nos permite escribir código de JavaScript en el que existen cosas como clases, que en el JavaScript tradicional utilizado en Angular pues no existen. Y nos permite utilizar cualquiera de los elementos de la última versión de ECMAScript, el ECMAScript 6 o el ECMAScript 2015, como se llama actualmente. Y aquí tenemos ejemplos de piezas. Por ejemplo, Crossroads y Routy serían dos ejemplos de enrutadores. Small.js tiene varias funcionalidades. Una de ellas también es el enrutador. Breeze es algo muy interesante, que es un servicio de datos que prácticamente nos permite trabajar desde el navegador de una manera comparable a lo que hacemos con Entity Framework en las aplicaciones tradicionales de escritorio, las aplicaciones web tradicionales que utilizan código de servidor. Lo interesante es que podemos exponer un modelo de Entity Framework que está en nuestro servidor directamente en el lado del cliente y podemos trabajar en el lado del cliente con algo comparable a las expresiones link que utilizamos en el servidor e incluso podemos tener información que se va cacheando, igual que en los contextos de Entity Framework, podemos ir manipulando la información y llamar a save changes, que en Entity Framework, en el servidor, lo que hace es guardar los cambios, y en el caso de Breeze es que los cambios que hemos hecho en el cliente se han ido quedando cacheados en el cliente, y en el momento de realizar esta operación de guardar cambios, estos cambios se envían al servidor y utilizando el Entity Framework en el lado del servidor, los cambios se guardan definitivamente en la base de datos y, si es necesario, pues se envía la información de vuelta hacia el cliente. Es decir, Breeze, en cierta manera, que tiene tanto parte de cliente como parte de servidor, nos trae la funcionalidad de Entity Framework al navegador. Es algo muy interesante. jQuery puede implementar distintas piezas. Una de ellas sería el trabajo con Ajax y otra la manipulación de HTML. En principio, la manipulación de HTML la vamos a hacer con herramientas un poco más orientadas a ello, que son pues algunas de ellas las que estoy mostrando aquí. Handlebars, por ejemplo, es un sistema de plantillas que trabaja, para el caso que nos interesa ahora, con HTML y objetos JavaScript. Es decir, podemos realizar una plantilla en HTML a la que le proporcionamos un objeto JavaScript y la combinación de ambos nos va a pintar la interfaz que va a ver el usuario. Y muy particularmente me resulta interesante Knockout, que es una implementación MVVM dentro del navegador. Más adelante voy a explicar en detalle lo que es Knockout y se entenderá mejor qué es esto de MVVM. Aquí voy a hacer una comparación de lo que es una aplicación web tradicional frente a una SPA y dónde están pues, los distintos elementos o las distintas capas que componen la aplicación. Ahora mismo estamos visualizando las capas típicas que hay en una aplicación tradicional, en una aplicación web tradicional. Por ejemplo, realizada con Web Forms o con MVC. Tendremos una base de datos en el servidor y, si utilizamos el sistema clásico de 3 capas, tendremos la capa de acceso a datos, tendremos una capa que implementa la lógica de negocio y por encima la capa de presentación, que será la que utiliza Webforms o MVC para generar el HTML y el CSS. Todo esto va a suceder en el servidor y el cliente simplemente, pues yo, por ejemplo, entraré al navegador, teclearé una URL, esto generará un GET, contactará con el servidor ejecutará todo lo necesario en las capas de acceso a datos, lógica de negocio y presentación para generar un HTML que se enviará al navegador. Este HTML puede tener un formulario que el usuario puede rellenar y puede darle a un botón de enviar. Entonces, en este momento se enviará el contenido del formulario al servidor, el servidor lo recibirá, lo procesará, ejecutará la lógica de negocio y demás,
y generará un nuevo HTML de vuelta hacia el navegador. Estos son idas y vueltas, pues prácticamente de las páginas completas. O en todo caso se puede aliviar un poquito utilizando Ajax para enviar o recibir trocitos más pequeños de información o de HTML ya generado. Sin embargo, cuando trabajamos con una SPA, todo este panorama cambia radicalmente. En este caso, el servidor, en principio, lo único que va a exponer son servicios. Pueden ser servicios de datos como OData o el BRIS que comentaba, o pueden ser servicios de funcionalidad expuesta por el servidor, es decir, de lógica de negocio, que se exponen tradicionalmente con servicios web y lo que es en los frameworks modernos de ASP.NET, la manera más cómoda de hacerlo es utilizando los servicios Web API. Y el navegador, que antes se restringía a lo que todavía tenemos visible en la diapositiva, es decir, a mostrar HTML recibido desde el servidor, bien páginas completas o bien trozos recibidos por Ajax, en vez de ser tan sencillo lo que hace el navegador va a tomar muchas más responsabilidades. Particularmente, necesitará tener clientes de los servicios expuestos por el servidor, tanto de los servicios de datos como de los servicios Web API. Además, contendrá la implementación de una lógica de negocio. Esta lógica de negocio puede ser desde una lógica de negocio muy sencilla, dejando que prácticamente la mayoría de la lógica de negocio esté implementada en los servicios Web API a los que se accede a través de los clientes de los servicios API, o bien podemos tener una lógica de negocio muy grande, muy compleja, implementada directamente en el navegador, que utiliza directamente clientes de servicios de datos para manipular los datos que hay en el servidor directamente. Entonces, el peso de la lógica que hay implementada dentro del navegador puede ser desde bastante pequeñito, desde solo manejar prácticamente la interfaz de usuario y poco más, hasta tener prácticamente la totalidad o casi la totalidad de la aplicación implementada en el navegador. Y finalmente, el otro elemento que tiene la SPA es la manipulación de la interfaz de usuario, que esto es importantísimo. En función de lo que vaya haciendo el usuario, se irá simulando la navegación, como comentaba, a través de la lógica de interfaz de usuario y se irá actualizando esta interfaz de usuario. Podemos hacer aplicaciones que están a mitad de camino entre aplicación web tradicional y SPA. A nivel de aplicación, el mezclar SPA con aplicación web tradicional es lo que mencioné prácticamente en las primeras diapositivas de esta presentación. Es decir, yo puedo coger y determinadas partes de mi aplicación web tradicional, transformarlas en SPAs y exponerlas en diferentes URLs de la aplicación principal. Esto es lo que llamaba mini SPAs. Y luego, lo que sucede en la SPA particularmente es que la SPA puede ser una SPA pura y dura, es decir, que la lógica de negocio y la manipulación de interfaz de usuario suceda siempre en el navegador y que el navegador solo contacte con el servidor para comunicarse con los servicios Web API o con los servicios de datos que exponga. Y la otra posibilidad sería que la SPA haga la mayor parte del trabajo, pero a pesar de todo utilice Ajax para pedirle al servidor trozos de HTML ya generados, por ejemplo, utilizando MVC. Esto no es nada recomendable, porque al final estamos mezclando dos tecnologías, con lo cual opciones mixtas solo recomiendo lo que es la parte de la mini SPA, y en el caso de las SPAs no recomiendo nunca mezclarlo con tecnología MVC o WebForms o cualquier otro tipo de tecnología que nos devuelva HTML generado desde el servidor. Un ejemplo de aplicación SPA o de plantilla de aplicación SPA de Visual Studio sería Durandal. Este Durandal, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues, en primer lugar, automatiza la carga y visualización de las vistas que se utilizan como plantillas MVVM, en este caso, para simular la navegación. Es decir, cuando yo tecleo una URL determinada, el enrutador de Durandal va a ser capaz
de determinar que tiene que cargar determinadas vistas y mostrárselas al usuario, y lo va a hacer automáticamente. Otra cosa interesante que hace Durandal es generar eventos de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se va a cargar una vista, cuando la vista se ha terminado de cargar, cuando se va a descargar una vista, cuando la vista se ha terminado de descargar, y en ciertos momentos de este estilo va a generar eventos con los que puede interactuar la aplicación. Por ejemplo, si intento cerrar una vista, Durandal notificará que esta vista se está cerrando y da la oportunidad de, si hay datos sin guardar, indicárselo al usuario o guardarlos automáticamente. Y por último, la otra cosa que hace Durandal automáticamente es la descarga gradual de recursos, lo que ya he comentado anteriormente. Es decir, descargar vistas y descargar scripts según van siendo necesarios. Para implementar la SPA desde cero, es decir, si no tengo Durandal y la quiero implementar por mi cuenta, pues necesito implementar en el servidor servicios web API que implementan cierta lógica de negocio y con estos servicios web API podría exponer datos también, pero puedo utilizar otras tecnologías como Data o Breeze para exponer estos datos y consumirlos desde el navegador. Y en el lado del cliente, pues debería utilizar algún framework CSS adaptativo, como podría ser Bootstrap o Foundation, que son los dos más conocidos y más utilizados. Luego necesito elegir una serie de librerías para hacer la implementación y luego también necesito elegir un enrutador. Una cosa muy interesante que se puede hacer con la aplicación es, tanto por la descarga gradual de los recursos como por otras ventajas, es utilizar un sistema de módulos. Bueno, en JavaScript hay un sistema que se llama AMD, que es la definición asíncrona de módulos, y una de las librerías más habituales que lo implementa, una de las más usadas, es Require. Aquí hay que explicar algo. Cuando empezábamos a programar dentro del navegador, hacíamos apenas 3 cositas y entonces, sin ningún cuidado, declarábamos variables y funciones que estaban en el ámbito global del navegador. Y cuando las cosas se fueron complicando, íbamos metiendo más funcionalidades en el servidor, a veces había colisiones entre distintos scripts que estaba cargando, porque los dos creaban variables de ámbito global y en cuanto había una colisión de nombres, algo dejaba de funcionar. Entonces se empezó a trabajar con espacios de nombres. Que estos espacios de nombres consistían en que los objetos, en vez de crearse dentro del ámbito global, se creaban dentro de objetos JavaScript. Entonces, en el fondo, la utilización de espacios de nombre era para evitar este tipo de conflictos o de colisiones. Pero hay una última opción todavía más interesante, que es el trabajar con módulos. Que al trabajar con módulos, pues va a presentar, aparte de la limpieza del ámbito global, otras ventajas. Una de las ventajas inmediatas es que es muy fácil hacer cargas asíncronas. Es decir, descargar un módulo del servidor en el momento en que lo necesito. En el caso de Require, simplemente se dice que requerimos un módulo determinado y este módulo se descarga y cuando la descarga termina, pues se ejecuta directamente el código que tenía necesidad de este módulo. Otra cosa muy interesante es que cuando yo defino un módulo puedo decir que tiene dependencias con otros. Y cuando yo requiero ese módulo, el sistema automáticamente va a descargar el módulo con las dependencias necesarias para que funcione correctamente. Esto lo que va a permitir es que yo separe la funcionalidad en distintos archivos, cada uno correspondiente a un módulo, de tal manera que también voy a conseguir separar las responsabilidades de cada uno de estos scripts, con lo cual voy a tener un JavaScript mucho más limpio. ¿En qué consiste Knockout? Knockout es tecnología MVVM que funciona en el navegador y se basa en modelos de vista que son objetos JavaScript que tienen propiedades especiales llamadas observables, que pueden ser a su vez o propiedades simples como cadenas o números, o pueden ser arrays o pueden ser incluso propiedades calculadas a partir de otras existentes. Y los modelos de vista pues también van a poder exponer funcionalidades.
que tengan que ver con comunicar con el servidor, con hacer manipulaciones de este objeto JavaScript al que estamos llamando modelo de vista, etcétera. Y la otra parte que necesita Knockout son las vistas, que es simplemente HTML con unos atributos de DataBind. Para entenderlo mejor, aquí hay un ejemplo de un ViewModel que es simplemente un objeto JavaScript que tiene una propiedad llamada modelo. Se refiere a modelo de zapatilla en el ejemplo que vamos a ver. Y esta propiedad es una propiedad observable que se declara de la manera que vemos aquí, ko.observable. Y a continuación le damos el valor que tiene actualmente esta propiedad observable. Los observables, para los que hayáis trabajado con WPF, pues ya sabéis lo que son. Son propiedades que cuando cambian hacen notificaciones y un suscriptor será notificado y reaccionará de alguna manera, que normalmente es actualizando una interfaz. Ese es el lado del modelo de vista, y el lado de la vista pues tenéis abajo un ejemplo de un control input de tipo texto que tiene un enlace de la propiedad value con la propiedad modelo del ViewModel que veis definido en la parte de arriba. Luego hay que hacer una instrucción que es la de aplicar enlaces. Lo que hacemos es aplicar los enlaces al HTML indicándole con qué modelo de vista se tiene que enlazar. Y en el momento en que hacemos esto va a suceder lo siguiente. En este caso, al enlazar, se va a leer ese atributo de DataBind en el que dice el value de este elemento, es decir, del elemento input, tiene que cargarse a partir de la propiedad modelo del modelo de vista de arriba, con lo cual tomará su valor actual, adi0md, y se lo aplicará al value, al atributo value de este elemento, que en el caso de un cuadro de texto, pues es el texto que se muestra al usuario. Y la parte interesante es que esto es de ida y vuelta. Si ahora el usuario teclea otra cosa, teclea otro modelo, el modelo arriba 3, esto va a hacer que el atributo value de nuestro input cambie, y como esto está enlazado a la propiedad modelo de nuestro ViewModel, este cambio que ha sucedido en la interfaz, en un elemento de la interfaz, se traslade directamente al ViewModel, de tal manera que el ViewModel siempre se va a coordinar perfectamente con la vista. Tanto los cambios del ViewModel van a ir a parar a la vista, como los cambios de la vista van a ir a parar al ViewModel. Algo muy, muy cómodo. En esto coincide MVVM, en enlazar el modelo de vista con la vista, de manera bidireccional. El ejemplo que os voy a mostrar es una mini SPA. Actualmente estamos viendo una página de catálogo o la página de inicio de una aplicación MVC normal y corriente. Cuando yo navegue a catálogo, vamos a ver que aquí me aparece la URL catálogo, y a continuación, cuando la SPA se ejecuta, una cosa que vamos a notar es que aquí arriba, en la barra de direcciones, aparecerá una almohadilla con el estado actual de la aplicación, el estado inicial, que es el filtro vacío. Entonces voy a hacer clic sobre catálogo y vamos a observar esto. Hemos entrado en la mini SPA y el efecto es que ha puesto una almohadilla, y aquí detrás está el estado actual de la aplicación, que se corresponde con el filtro que tenemos elegido y la página en la que estamos posicionados. Aquí está hecho de una manera más o menos legible. Podemos leer clave de marca igual en blanco, tal, el precio, el número de página que lo tenemos por aquí igual a 0, 0 que se corresponde con la página 1. Si navego a la página 2, el número de página de ahí arriba me pone el 1. Si navego a la página 3, ahí me aparece el 2. Entonces, aquí tenemos varias pistas. La URL representa el filtro y representa el número de página al que nos encontramos. Y otra cosa interesante es que si yo copio la URL, voy a volver al inicio, yo pego aquí la URL y la mini SPA va a recuperar el estado en el que estaba. Como veis, ha ido a la página 3. Entonces, estamos viendo que hay una relación entre el estado de la página o el estado de la aplicación y la URL. Esto es lo que correspondería al enrutado, detectar lo que hay en la URL
e irme al estado determinado. Otra cosa que quiero mostrar, si nos fijamos la estructura de la página, a la izquierda tenemos el filtro, en este caso, está ocupando 1/3 de la pantalla. Esto lo sé por el diseño que os mostraré a continuación. Y la parte del catálogo está ocupando los otros 2/3 del ancho de la pantalla y el catálogo aparece a 3 columnas. En realidad el diseño es un primer panel que en este caso ocupa 1/3, un segundo panel que en este caso ocupa 2/3 de la pantalla y dentro de este segundo panel está anidado este listado que ahora mismo aparece a 3 columnas. He utilizado Bootstrap para hacer el diseño adaptativo, el Responsive Web Design. Vamos a cambiar el tamaño de la página y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ir poco a poco. Ahora mismo ocupa 1/3 la parte correspondiente al filtro y 2/3 la parte correspondiente al catálogo. Si voy reduciendo el tamaño de la página, habrá un punto en el que esto sigue ocupando 1/3, esto sigue ocupando 2/3, pero las zapatillas, para que no aparezcan demasiado pequeñas, ahora aparecen a 2 columnas. El corte estaba por aquí y pasamos de un estado al otro. Si seguimos reduciendo, lo que va a pasar es que el filtro ocupará la parte superior de la ventana y el catálogo aparece ahora a 2 columnas debajo del filtro. Y si nos fuéramos al equivalente a un smartphone, a un pequeño teléfono, una pequeña pantalla, pues lo que nos encontramos es el filtro arriba y el catálogo abajo con las zapatillas a una sola columna. Esto, a nivel de diseño, se consigue de la siguiente manera. Este primer div es el filtro y este segundo div es el catálogo. Y en la nomenclatura de Bootstrap esto quiere decir que para pantallas medianas o mayores ocupe 4 columnas de un total de 12, el div del filtro, es decir, 1/3 de la pantalla, y el catálogo para pantallas medianas o superiores ocupe 8 columnas sobre 12, es decir, 2/3 de la pantalla. De tal manera que el corte que veíamos aquí está sucediendo en el tamaño definido como mediano. El corte de el filtro está arriba o el filtro está en el tercio izquierdo. Y a nivel de catálogo, el catálogo está anidado dentro de este div y lo único que estamos haciendo es definir que para las pantallas pequeñas se ocupen 6 columnas sobre 12, es decir, que sea 2 columnas. Aparece una primera opción que sería la pantalla extra pequeña, más pequeña que la SM. Sería la XS, que al no especificarla corresponde a 12 columnas, es decir, que coja todo el ancho. Si recordáis, cuando especifico una pantalla o cuando hago o simulo una pantalla muy pequeña, en el catálogo aparecían de una en una las zapatillas. Luego, para pantallas pequeñas o medianas, aparecían de 2 en 2 columnas. 6 sobre 12 son la mitad, con lo cual aparecen 2. Y cuando la pantalla es grande o extra grande, aparecían a 3 columnas, que es lo que consigo especificando 4 sobre 12, que es 1/3, de manera que salen 3 columnas. Esto sería en cuanto a la parte del diseño adaptativo, cómo está implementado. Ahora vamos a ver cómo se implementa MVVM. Vamos a ver el modelo de vista y la vista correspondiente. En particular nos vamos a fijar a la que define la parte del catálogo. A nivel de interfaz quiero destacar unas cuantas cosas para luego ver cómo están implementadas dentro del objeto. Por un lado, al hacer clic sobre estas flechas me puedo mover por el catálogo, puedo navegar. Estoy en la página 1, estoy en la página 2, estoy en la página 3. Si observáis además, aunque no es muy visible, ahora mismo, como estoy en la primera página, la flecha de ir hacia atrás está deshabilitada. Ahora mismo vuelve a habilitarse y ahora mismo, al estar en la última, se deshabilita la de ir a la siguiente página. Entonces, tendremos algo que nos indica cuándo se habilita o deshabilita la navegación. Luego estamos mostrando aquí también el número de página.
1 de 3, 2 de 3 o 3 de 3. Y por supuesto lo que estamos mostrando son las zapatillas. Cada una de las zapatillas que hay con su imagen, su nombre, el precio descontado, el precio inicial y un link que nos permitiría ver la zapatilla dentro de la aplicación, abandonando la mini SPA esta particularmente en este caso. El filtro, el catálogo, el modelo de vista, visto de manera muy sencilla, tiene un array de elementos que tiene cada una de las zapatillas con el identificador de la zapatilla, la clave de la marca, el nombre de la marca, el modelo, el precio descontado, la URL de la imagen, el tipo de zapatilla, etcétera, que es lo que nos aparece representado aquí. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el número total de páginas 3 y la página 0. La página 0 en realidad está hecho base 0 en vez de base 1, de tal manera que para mostrarlo al usuario no le vamos a decir página 0, 1 o 2 de 3, sino que le diremos página 1, 2 o 3 de 3. Es decir, que el número total de páginas sí lo verá tal cual y en el número de página verá el número de página que hay más 1. Entonces, si yo navego a la página 2, por ejemplo, lo que vería es que los elementos han cambiado, ahora aparecen las zapatillas de la página 2 del catálogo y estoy viendo el número de página 1, que es, como es base 0, es la segunda página y el número total de páginas 3. Pero esto solo es una parte del modelo de vista. Si nos vamos al modelo de vista dentro de la aplicación, vemos que tenemos un array que son los elementos, es decir, cada una de las zapatillas que estamos mostrando. Tenemos una propiedad observable con el número total de páginas, otra propiedad observable con la página actual. Pero además de estas propiedades, que son las que aparecían reflejadas, tenemos funcionalidad de ir a la página anterior, funcionalidad de ir a la página siguiente. Tenemos un campo calculado que nos dice si hay o no hay elementos en el catálogo. Si hiciéramos un filtrado que no tuviera resultados, este cálculo en JavaScript está diciendo que si no hay elementos o si hay elementos o hay un array de elementos y la longitud de este array es 0, pues es que está vacío. Esta propiedad, que es un observable calculado, nos va a permitir o nos permitiría mostrar un mensajito en pantalla diciendo que no se han encontrado zapatillas. Y hay anterior y hay siguiente, que son también calculados. Hay anterior cuando la página actual sea mayor que la 0, recordar que es base 0. Y hay siguiente cuando la página actual sea menor que el número total de páginas menos 1, igualmente porque es base 0. Como veis, este modelo de vista tiene array observable, propiedades observables, funcionalidades para ir a la anterior y la siguiente y una serie de campos calculados. Y a nivel de interfaz, esto se enlaza con la parte del catálogo. Este primer div estaría visible si el campo calculado vacío fuera verdadero, es decir, si el catálogo estuviera vacío. Y luego aparece una fila de Bootstrap que se va a mostrar solo si el catálogo no está vacío, y en esta fila de Bootstrap lo que tenemos es el conjunto de botones, los botones que hay para navegar a la página anterior, a la siguiente, y un texto que nos está mostrando en qué página estamos. Si nos fijamos aquí, tenemos un primer botón que está habilitado si el campo calculado ahí anterior es verdadero. Y en el caso de que hagamos clic sobre él, llamará la funcionalidad anterior definida dentro de nuestro modelo de vista. Y aquí tenemos el contrario, el que nos permite navegar, es decir, lanzar la función siguiente en caso de hacer clic y que solo está habilitado si hay siguiente. Y el botón de en medio es un botón que no hace nada, pero su value, que es el texto que muestra, está mostrando el número de página actual más 1, recordar que la página es base 0, barra y el número total de páginas. Y a continuación aparece la lista de elementos, que aquí tenemos
un comentario especial que utiliza Knockout con un for each, que quiere decir que esto, lo que haya dentro de esta apertura y este cierre, se va a repetir para cada uno de los elementos. Y dentro, pues lo que se va a hacer es generar un div en el que se está mostrando la imagen de la zapatilla. Si nos fijamos, el origen de la imagen es /content, /images, /zapas, que es donde están todas las imágenes, más la URL de la imagen, que era parte de cada uno de los elementos. Luego aparece un texto que es la marca, más un espacio, más el modelo. Marca y modelo también era parte de cada uno de los elementos que se están iterando. Tenemos el precio descontado y tenemos el precio. Y a continuación tenemos un enlace que nos permitiría navegar fuera de la SPA, una navegación a la vista de una zapatilla en particular dentro de la aplicación normal. Recordar que esto es una mini SPA dentro de una aplicación tradicional. Y esta sería la parte correspondiente a los modelos y a las vistas. Ahora vamos a fijarnos dentro de la implementación del catálogo el uso de un servicio Web API expuesto por el servidor. El catálogo tiene una funcionalidad mostrar que recibe como parámetro el filtro. Lo que va a hacer es el elemento en el que se está mostrando el catálogo va a hacerle una pequeña animación para indicar que algo está sucediendo. A continuación va a hacer una llamada a catálogo API, que es un controlador Web API en el servidor, pasándole como parámetro el filtro. Y el resultado será que esta acción, este servicio Web API, lo que va a hacer es devolvernos un resultado que incluye los elementos, que son las zapatillas, el número de página actual y el número total de páginas. Estos valores me van a permitir actualizar el modelo de vista que tenemos definido y que está enlazado con la interfaz. De manera que cuando yo llame a mostrar y pase un filtro como parámetro, va a iniciar una animación, se va a hacer una petición al servidor, el servidor va a devolver las zapatillas, la página actual y el total, y lo que voy a hacer es actualizar el modelo de vista y como consecuencia se actualizará también la interfaz. Y a continuación, cuando todo esto termine, detenemos la animación y ya lo que ha resultado es que cuando llamamos a la función mostrar, recuperamos la información del servidor, mostramos la transición y actualizamos el estado de la vista. Este sería el funcionamiento típico o el uso típico de un servicio Web API desde una aplicación SPA. Y el servicio Web API en particular, lo que tenemos es una función get, que recibe como parámetro el filtro que estamos pasando desde el lado del cliente. Aquí está la lógica necesaria para recuperar las zapatillas filtradas de la manera indicada y demás, y para generar un objeto paginación. Este objeto paginación no tiene ni más ni menos que la página actual, el número total de páginas y los elementos, que en este caso son los resúmenes de las zapatillas, que son todas las propiedades que veíamos del precio, el precio descontado, el modelo, el tipo de zapatilla y demás que estábamos mostrando en la interfaz. Realmente en la Web API yo estoy devolviendo un objeto, pero que por el camino se va a convertir en JSON. Y automáticamente jQuery, que es el que está haciendo esta petición Ajax al servicio del catálogo, va a convertirlo en un objeto JavaScript con las propiedades, como decía, elementos, página y total de páginas que voy a utilizar directamente en el JavaScript de mi SPA. Y este sería otro de los elementos que componen la aplicación. A continuación vamos a ver cómo se hace la gestión del historial y de la navegación por URL. La implementación, particularmente en este caso, aunque no lo hemos visto tanto en la implementación de la SPA, pero cuando queremos navegar a una página diferente, en vez de manipular directamente el filtro, se está haciendo de manera indirecta. Lo que hace la aplicación es manipular la URL y cuando esta URL cambia, pues van a suceder unas cosas que voy a mostrar aquí. El módulo de gestión de URL que estoy mostrando actualmente
tiene un método de inicialización que se va a llamar cuando se pone en marcha la aplicación. Y este método va a recibir un callback, que es una función que se llamará cuando el filtro cambie. Exactamente, el procedimiento va a ser que alguien cambia la URL, este módulo procesa la URL para determinar cuál es el nuevo filtro y lo que hace es llamar a este callback pasándole el filtro nuevo, el filtro en su estado actual. La inicialización lo único que hace es suscribirse a cambios de URL para, cuando estos cambios de URL se producen, llamar a esta función que está procesando la URL. Y además de suscribirse, para que los cambios futuros le afecten, también va a procesar la URL actual. Pensar que cuando estoy utilizando un enlace profundo, como he comentado, va a venir la URL junto con una información del estado actual de la página. Entonces, al inicializar la aplicación, aparte de suscribirme a cambios futuros, inicialmente voy a procesar la URL y con el resultado del proceso de la URL voy a llamar a la función filtro cambiado. Desde otra parte de la aplicación, el callback está definido para simplemente actualizar el catálogo, llamando a la función mostrar que os he enseñado hace un momentito. Esa función mostrar que recibía como parámetro un filtro y ese filtro lo que hacía era recargar el catálogo. Por último, lo que voy a explicar, y para eso voy a mostrar el módulo principal de la aplicación, es en qué consisten los módulos AMD y su definición. Bueno, los módulos AMD dependen de que yo tenga cargado el script require, que lo puedo bajar como un módulo NuGet o directamente desde la página de require. Y ahora la definición de módulos tiene la sintaxis siguiente. Yo llamo a define, a definir. Paso una lista de dependencias. En este caso digo, la aplicación depende del filtro, del catálogo y del módulo de URL. Normalmente tengo todos en una carpeta, como aquí dentro de módulos que he configurado. Require tiene una configuración para saber de dónde tiene que sacar los scripts. Y este filtro sería el que está definido en filtro JS, catálogo definido en catálogo JS y URL en URL JS. Alguno de estos módulos seguramente utilice caché JS, pero lo va a utilizar indirectamente y esa dependencia estará definida en alguno de los módulos y cuando se cargue el filtro, el catálogo o la URL, a la vez se van a cargar también los módulos de los que depende. La funcionalidad definida en filtro, en catálogo y en URL va a acabar respectivamente en estas variables de esta función que estamos invocando, en filtro, en catálogo y en URL. De tal manera que dentro del cuerpo de esta función, en realidad llega hasta aquí abajo, yo tengo disponible la funcionalidad expuesta por filtro en filtro, la de catálogo en catálogo y la de URL en URL. Y lo que va a suceder automáticamente es que Require va a bajar los scripts, si es que ya no los tiene bajados y cacheados, y los va a asociar a esas variables. Ahora, internamente, viendo la definición de app, vemos que hay una función RAM, que es poner en marcha la aplicación, básicamente. Y este RAM lo que hace es inicializar el filtro, mostrándolo en la interfaz dentro de un elemento con el identificador filtro, que era el famoso div de la izquierda que ocupaba un tercio de la pantalla, va a llamar a la inicialización del catálogo sobre el elemento catálogo, que era el que ocupaba los 2/3 de la derecha, y va a inicializar el gestor de URLs, haciendo que cuando el filtro cambie, se muestre el catálogo con el nuevo filtro y se establezca el filtro, este filtro que se está mostrando en el lado izquierdo de la pantalla, también con el estado del nuevo filtro. Como digo,
realmente esto lo que hace es suscribir a los cambios de URL y en realidad cuando yo quiero cambiar a otro estado de la aplicación, en vez de ir directamente a establecerlo, lo que hago es establecer la nueva URL y indirectamente por la suscripción que había a sus cambios va a acabar llamando a este callback que es el que comentaba hace un momento. Y por último, para terminar de explicar cómo funciona la definición de módulo asíncrono, esta función que está recibiendo como parámetros las dependencias va a devolver la funcionalidad, en este caso RAM. De tal manera que si me voy a la página principal, aquí estoy haciendo una llamada a require, estoy requiriendo el módulo app que lo que va a hacer es ir al servidor, descargar las dependencias URL, filtro, catálogo y caché, el propio script app y cuando termine el resultado de ejecutar la función de definición, que es devolver la función RAM, va a estar disponible y se va a poder ejecutar. Fijaros que esto es parecido al define, pero en este caso lo que estoy diciendo es para ejecutar el código necesito el módulo app y dentro del cuerpo de esta función voy a disponer de él llamándolo app. Y lo único que hago es, cuando el documento está completamente cargado, esto es una funcionalidad de jQuery, voy a llamar a la funcionalidad run que me está devolviendo el módulo app, esta funcionalidad que devuelve en la última línea. Y con esto, pues tenéis una idea bastante extensa, aunque quizás un poco confusa, de cómo se hace la implementación de una SPA. Para finalizar, simplemente comentar qué más podría hacer para evolucionar con mi aplicación SPA. En primer lugar, en vez de utilizar la gestión de URL manual que acabo de mostraros, yo utilizaría un enrutador más complejo que ya está implementado, que es muy similar a lo que hacen los enrutadores de MVC o de Web API dentro del servidor, pero en el lado del cliente. Podría también mejorar la parte del deep linking. El enlace ese que habéis visto en la parte de arriba de la URL era muy grande y además no era completamente legible. Entonces, podría o bien compactarlo o bien hacerlo mucho más legible para ganar algo por alguno de los dos lados. Podría, para obtener los datos del catálogo, haber utilizado Breeze y haber implementado directamente la funcionalidad en el lado del cliente en vez de hacerlo en el servidor. Esto, bueno, es un poco indiferente, aunque para otras ocasiones, sobre todo si voy a manipular datos, es decir, hacer cambios y guardarlos, es mucho más cómodo usar Breeze. También podría cachear determinados elementos que estoy recuperando cada vez que arranca la aplicación en el HTML storage, por ejemplo, las marcas de las zapatillas, los tipos de zapatillas y demás. Otra cosa importante que no tengo en esta SPA es autenticación y autorización. Lo que tendría que hacer es algún sistema de autenticación para dar acceso a la Web API solo a los usuarios autenticados y autorizados. Que en este caso, como es un catálogo en solo lectura, no es muy importante. Pero si esto tuviera capacidad de edición, sería tremendamente importante. Las plantillas aquí las tenía precargadas, es decir, lo que eran las vistas de Knockout estaban precargadas directamente en la página index.cshtml. Si yo quisiera, podría sacarlas archivos individuales y cargarlas con Require, con un plugin especializado en vez de encargar scripts, encargar HTML recuperándolo desde el servidor. Y finalmente, otra de las cosas que podría hacer es, si mi SPA crece mucho, en vez de utilizar JavaScript, que es un lenguaje no tipado, que es un poquito complicado de utilizar, que no tiene un IntelliSense muy bueno dentro de Visual Studio, pues en vez de utilizar JavaScript, podría utilizar perfectamente TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript
Y aquí finaliza esta sesión introductoria sobre SPA, que espero que haya sido interesante. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.